Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, hoy viernes de café, y con un tema muy interesante. Habíamos prometido continuar con el tema que en enero que vimos de psicosomática. Ahora, ya como la segunda parte ahí donde nos quedamos con los dolores de cabeza en adelante, así que por esa razón el tema del día de ahora, que igual se puede ver independiente del otro, pero bueno, para complementar los dos temas y todas las enfermedades psicosomáticas, agudas y crónicas, y por esa razón este tema que hacía falta. Y nos presentamos, por favor, Karina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Karina Millán y es un gusto para mí compartir con ustedes el programa el día de hoy. Como ya dijo el doctor, es continuación del que tuvimos el día 13 de enero. Así que si tienen dudas, comentarios, pueden irnoslas enviando para durante el transcurso del programa, pues poder leerlas. Gracias. Gracias. Dan. Así es. Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, agradeciéndoles nuevamente que nos estén acompañando como cada viernes de café. El día de hoy tenemos esta continuación de las enfermedades psicosomáticas que nos habían hecho falta, que también es un tema que nos han mencionado que les gusta mucho. Como mencionaba Karina, también se vale que manden por ahí los comentarios, las preguntas que tengan, y con todo gusto vamos a atenderlas. Así que muchas gracias y adelante con el tema, doctor. Así es, muchas gracias, Dan. Sí, ciertamente cada enfermedad psicosomática que se tiene, tanto que sea pasajera como ya algo que ya se queda más presente y que continuamente está dando problemas, va a tener una fantasía inconsciente, va a haber algo a nivel del inconsciente que lo va a activar. Tanto puede ser por una situación en el exterior similar a la primera vez que se tuvo la primera vez que apareció la enfermedad psicosomática, y por esa razón cada vez que se aparezca de nuevo una situación similar, quizás de rechazo, quizás de odio, quizás de envidia, quizás de amor también, que puede ser, va a aparecer esta enfermedad psicosomática, se va a reactivar. Digamos, todas las enfermedades psicosomáticas se reactivan, más que aparezcan por primera vez, es una reactivación de la misma enfermedad por la misma situación. ¿Y por qué sucede esto? Porque, diferentes teorías hay con respecto a explicar el psiquismo de los pacientes. Dependiendo del autor, va a decir que es un psiquismo operario, se dice operatorio, un psiquismo primitivo, un psiquismo deficiente, ahí dependiendo del autor pero ciertamente ¿qué es lo que le hace falta al paciente psicosomático para poder evitar esa enfermedad? Va a ser la función de la simbolización, que eso sí, en todos los autores están de acuerdo con eso, aunque le llaman de una manera diferente. Pero esa es la parte que hace falta, y por esto mismo de no poder simbolizar de una manera correcta tanto el afecto, el pensamiento o la fantasía que hay con con esta enfermedad o con esta etiología, entonces es que se va a activar. Conforme el paciente va a terapia, va conociendo su enfermedad, lo que le puede producir, tanto sea una etiología como varias. Entonces, poco a poco se va a ir desapareciendo la enfermedad, se va a hacer, que por lo menos se enferme menos veces al año, y que las crisis de esta enfermedad sea menor o de duración, sea menor tiempo a lo que la persona quizá le duraba una semana, ya sean 3 o 4 días cuando mucho, y siga con su vida cotidiana. Esta parte de la falta de simbolización, alguna vez tuve una paciente que tenía una enfermedad psicosomática y, digámoslo así, la primera sesión, porque nomás fue una, porque yo le hacía algún comentario, algo para poder pensar, para poder simbolizar, y resulta que se enojaba la paciente. Dije, caray, ¿aquí qué pasa? ¿Cómo que un paciente se enoja de lo que le dices? Si se viene aquí a analizar, a ver, es una propuesta, es una hipótesis a comprobar. Y pues el problema es que la paciente se enojaba, no pensaba, obvio está cuando el afecto aparece, y más en ese sentido, obvio está que la parte del pensamiento va a desaparecer, ¿no? Entonces, esta paciente, más que analizar, era como un reclamo, que por qué le decía eso,
Y dije, no, pues nomás una hipótesis, a ver si por ahí es el asunto, pero bueno, como se enojó, obvio está que sí, ¿no? Dice esto, bueno, ya la atiné muy rápido, bueno, la atiné pues, y dice esto, bueno, pero el problema es que la paciente no hacía su parte y se enojaba de lo que yo le decía, y entonces, bueno, pues no se pudo avanzar, y una terapia, los pacientes no van a que se enojen, sino que van a, bueno, a analizar, a comprender, a ver otras opciones de lo que les dicen a los médicos o los psicólogos, qué sé yo. Entonces, bueno, así sucedió en este caso. Una paciente que tenía problemas con su marido y el marido era, digamos así, como el origen de sus enfermedades. Y pues había como cierta envidia inconsciente, ciertamente inconsciente, que la persona no lo aceptaba. Y bueno, ahí cuando apareció el tema, pues se encrispó y pues ya no se pudo avanzar, hay que cambiarle de tema para que ya se acabe la sesión, porque pues ya no hay nada más que analizar. Se llegó al objetivo, pero el detalle es que no se pudo analizar y hacer una buena interpretación, un ensayo, y bueno, ahí faltó paciente definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, para que vean que en ocasiones los pacientes psicosomáticos son difíciles en ese sentido, si no hay esta simbolización o este deseo de saber más de su propia enfermedad, y por eso mismo es que, bueno, pues sucede, a veces no se quedan los pacientes, hay otros pacientes que sí se quedan y sí pueden lograr esto, y obvio está que les va mejor, pero digamos, ningún paciente va a terapia, o mejor dicho, ningún analista, un terapeuta recibe pacientes para atacarlos, ¿no? Dice, pues eso no tiene nada que ver, esto, güey. Pero si hay pacientes que hacen esto, o se sienten atacados por hipótesis que se puedan dar, pues bueno, ahí estamos en un sistema más, o en un psiquismo más primitivo o más operario, y por lo tanto, bueno, va a dificultar más llegar a una buena interpretación y, bueno, a la mejora y a la cura que se quiere para el paciente, ¿no? Bueno, Karina, no sé si quieres decir algo. Sí, doctor, pues es que en todo lo que acaba usted de mencionar, quisiera hacer referencia a varios puntos. Y uno es que usted se refirió a diferentes formas de cómo nos dirigimos hacia este tema de los pacientes psicosomáticos. Y yo pensaba ahorita como que en el más simple, que es en el de referirnos también a un yo débil, ¿no? Uh-huh. Un yo débil que en un momento dado de una crisis, de una situación difícil, complicada, no pudo salir adelante por sí mismo, o sea, su psiquismo no pudo con esa situación o ante esa adversidad, y entonces es que surge este problema, ¿no? O esta activación. Usted mencionó varias formas de referirse y yo recordaba pues el más sencillo que usamos, que es el de yo débil, y es en el proceso terapéutico precisamente que tratamos de fortalecer ese yo. Y usted mencionaba también ahorita este asunto tan importante que es fundamental en la psicoterapia, y es el querer recibir ayuda, ¿no? Entonces, si recibimos un paciente que lo mandaron a fuerzas, digo, sucede en todas las áreas, ¿no? Sobre todo a lo mejor con los adolescentes que los mandan de la escuela, que por qué sé yo, o sea, nosotros sabemos que para que un paciente acuda a psicoterapia, uno de los factores principales y lo que necesitamos, pues es que quiera pasar por un proceso terapéutico, ¿no? En este caso en específico que usted nos mencionaba, ese paciente, bueno, pues también sabemos que cuando recibimos un no tan tajante y tan directo, pues sabemos nosotros que quiere decir un sí y que tenemos que buscarle por ahí, ¿no? En relación a esto. Pensaba yo también en este tema, por ejemplo, de Lieberman y la sobreadaptación. ¿Cómo podemos tener en un ejemplo de un paciente psicosomático, tomando en cuenta que están las enfermedades comunes, las que van y vienen, y los pacientes crónicos, ¿no? Tratamos más o menos de definir características de los pacientes, pero igual podemos encontrar variación entre ellas, ¿sí? Entre ellos, entre los pacientes. Entonces, para mí es importante recalcar una frase que a mí me gusta, que dice, somos historias, no diagnósticos. Y aquí recalco yo una virtud o algo que veo yo muy buena en el psicoanálisis, que es la de darle al sujeto esta capacidad y esta oportunidad de contar su historia, o sea, de que a través de la palabra pueda ir hacia atrás,
a través de su enfermedad, en este caso de las enfermedades psicosomáticas que estamos hablando el día de hoy, pueda reconstruir su historia, resignificar su historia, pero darle esa visión de sujeto, más allá de una etiqueta o de hacerlo encasillar en ciertas características. Y pensaba yo, por ejemplo, les comentaba en Lieberman y su teoría de la sobreadaptación, cómo él nos habla de estos pacientes que en muchas ocasiones son incluso pacientes brillantes en sus áreas, que son personas muy funcionales y que sin duda a lo mejor se han visto impulsadas por esa necesidad de adaptarse, ¿sí? Que es la teoría de la que él nos habla. Bueno, respecto a esto que nos estás platicando, se me viene a la mente también que muchas veces estos pacientes llegan con historias o viviendo historias que ellos no elaboraron, sino más bien que son de alguien más y no solo se trata de reelaborar, sino a veces de iniciar su propia historia, ¿no? Que como nunca lo han hecho, como siempre vienen viviendo la historia de los demás, pues es una tarea que se ve gigantesca, se ve una tarea terrible, se ve una tarea pesada, complicada y da mucho miedo hacerla, ¿no? Y justamente por eso es que llegan a psicoterapia, ¿no? Para que este analista, el terapeuta, funcione como este auxiliar del yo para en un primer momento fortalecerlo y crear también su propia historia. Hablaba el doctor a través hablaba de esta falta de simbolización con estos pacientes y la situación es el problema es la simbolización, llamémosle consciente, ¿no? Porque en el inconsciente, claro que hay una simbolización primitiva en el que asocia la enfermedad con el cuerpo, con el psiquismo, y a final de cuentas, para que enferme uno de nuestros órganos en específico, es porque hay una simbolización del órgano. Y entonces, es complicado muchas veces el tratamiento con estos pacientes, porque vienen renuentes, vienen cansados, vienen hartos de que ya fueron con un médico, pasaron poco con otro, ya vienen de 3, 4 tratamientos, una cirugía, y a pesar de todo eso no se sienten bien. Y llegan al consultorio con nosotros porque es como lo último, ¿no? Ya de plano, el último médico vino y me dijo, ¿sabes que esto es psicosomático? Vete con el psicólogo, con el analista, con el terapeuta, ¿no? Y llegan ya hartos de todo este modelo médico, de todo este de tratamiento, y llegan con nosotros con una resistencia altísima de decir, a ver, ¿y usted qué me viene a decir? Y además con esta conciencia del dolor corpóreo. Si no saben al respecto, o si no han nunca acercado a este mundo de la psique, pues entiendo de pronto su temor o su escepticismo a de cómo hablar de las cosas me va a quitar esto que me está ardiendo en este momento. Cómo hablar de una situación va a venir a curarme, va a venir a aliviarme si yo ya fui a la cirugía, ya fui a los imanes, ya fui a bailar a Chalma, ya fui a no sé cuántos lugares. ¿Cómo el simple hablar de esto me va a curar, no? Y entonces el tratamiento inicia con una alta resistencia en la cual no se trata de que lo tenemos que convencer, el análisis no se trata de convencer al paciente, ¿no? Es que el paciente tiene que tener este deseo de curarse, tiene que darle este voto de confianza, por decirlo de alguna manera, al tratamiento mismo para que funcione. Y ahorita escuchando la anécdota que nos decía el doctor de esta paciente, me acordé justamente de una paciente psicosomática que tuve, en la cual quería hablar de todo menos de un tema de familia, ¿no? Y ella llegaba precisamente porque ya había pasado 1001 tratamientos con situaciones de problemas digestivos, y cuando empezábamos a hablar del tema acerca de la convivencia familiar, decía, es que eso no tiene nada que ver, de eso no vamos a hablar, eso ya pasó, yo hace tantos años me salí de mi casa por lo mismo, y entonces yo no quiero volver a saber nada de esa situación en casa. Pues bueno, era evidente que la situación física que ella traía tenía que ver con ese pasado del que venía huyendo y que no quería ver, ¿no? Entonces, esta situación de la psicosomática es bastante interesante, complicada en el abordaje, justamente por eso que estoy hablando de cómo llega el paciente harto de tanta cuestión médica, pero que también da mucha satisfacción tanto al paciente como también a nosotros analistas cuando se logra desbloquear esto
y que el paciente deja de sentir ese dolor por el cual venía, ¿no? Cuando llega a hacer ese insight, esa conexión de decir, pues bueno, no entiendo cómo funciona, en alguna ocasión así me lo han dicho, no sé cómo funciona, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero cuando vengo y hablo con usted, se me olvida, así lo dice, ¿no? Se me olvida el problema, pero no es que se olvide, sino que justamente se está haciendo esta liberación de la pulsión, esta liberación de la represión que venía afectándolo y que claro, lo va a llevar también a un sentimiento de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, para quienes no tuvieron la oportunidad de vernos en el programa pasado y se están acercando con nosotros en esta continuación de la psicosomática, pues recordarles que a final del día estos dolores corpóreos son por la falta de entendimiento de su propio psiquismo, de la falta de entendimiento de sus propios afectos, y que al no saber de dónde vienen, cómo controlarlos, muchas veces ni siquiera cómo nombrar lo que estoy sintiendo, el cuerpo lo termina expresando a través de una enfermedad. Definitivamente. Toda la razón que, digamos, a fin de cuentas, el análisis es para pensar diferente o de otra manera la enfermedad en general, bueno, cualquiera, la psicosomática, la neurótica, etc. Y eso es lo que se busca y por esa razón es que quizás sea lo nuevo para los pacientes, pero de eso se trata, de que piensen la enfermedad de manera diferente y pues por esa razón es que se interviene como tal, ¿no? Pero cuando no se puede hacer eso, pues ahí va a venir ese choque. Y digamos, con esta paciente que le decía eso, ¿no? Que tenía envidia de su esposo y se enoja. Me dice, ¿cómo me dice eso? Y le digo, ¿y por qué te enojas? Dije, no, yo no estoy enojada. Dije, no, pues de ninguna manera aquí. Dice, entonces, ¿por qué? ¿No? Dice, ¿cómo no? Si me está gritando, ¿eh? Dice, pero bueno, son situaciones difíciles, complicadas. Y bueno, pues todavía no era su tiempo de análisis de esta paciente, o quizás ya haya quedado ahí algo de que por ahí pudiera estar. Y bueno, por esa razón se trata de despertar esos nuevas ideas con respecto a la enfermedad que como bien lo decía Daniel, el discurso médico, el discurso, bueno, psicológico, bueno, no funcionó o no se logró entender la enfermedad, que es lo que se busca, ya entendiéndola es como, y expresándola de manera diferente, que no sea el cuerpo. Entonces es cuando va a venir eso que el paciente quiere, quizás sea un rodeo diferente al tratamiento de la enfermedad, pero si no le ha servido a los otros, quiere decir que, bueno, esto puede ser la opción, pero bueno, hay que jugar el juego del análisis para que se pueda dar estas situaciones buenas al final. Y bueno, nos quedamos la vez pasada con los dolores de cabeza, cuáles son las fantasías inconscientes cuando a uno le duele la cabeza, y bueno, digámoslo así, es relativamente fácil saber que si a uno le duele la cabeza es por algo que no se puede pensar, no se puede imaginar, no se puede aceptar, y por eso mismo es que el dolor de cabeza va a salir o va a querer salir por medios, bueno, físicos y no por medio de la palabra, ¿no? Aquí el libro dice de que, bueno, dolores de cabeza, hay que preguntarse o hay que preguntarle al paciente por qué se calienta su cabeza. Dice, existe en mí una interacción fluida entre, bueno, arriba y abajo, exterior, interior, bueno, a fin de cuentas, físico, psíquico. Hay afanes de ambición, también ahí puede ser eso. También otra manera de pensar el dolor de cabeza es que la persona se diga de que sí es una cabezota o alguien que no puede pensar bien las cosas y por eso mismo es que le va a doler, ¿no? A fin de cuentas, la acción de pensamiento duele, el pensar duele y por eso mismo, quizás uno piense cosas X o problemas de bueno, quizás de los pacientes, quizás de lo que vemos en la televisión o de los protagonistas de series y películas, y como no son nuestros problemas, lo podemos pensar bien y decir, debería de hacer esto, aquello, todo, pero ya cuando son problemas personales que necesitan una solución y que ahora sí es, entre comillas, pareciera como de vida y muerte, entonces es cuando uno pues no le gusta pensar sus problemas o sus soluciones y pues por esa razón aparece el dolor de cabeza, quizás por pensar de más o no encontrar la solución, ¿no? A fin de cuentas, ahí viene ese problema. Karina. Sí, hablando de los dolores de cabeza y más específicamente de la migraña, en el programa pasado hacíamos pues referencia a lo que viene siendo la fantasía inconsciente, ¿no? En el caso de la migraña tenemos como fantasía inconsciente el embarazo
o la destrucción de un objeto, bueno, en el pensamiento, ¿no? Algo que no se quiere pensar, que era lo que usted mencionaba. Y como vivencia de activación, tenemos lo que vienen siendo los dilemas, las ambivalencias y todas estas situaciones que a nivel de pensamiento las llegamos a sentir como inconcebibles. Entonces, ¿qué hace el organismo? Bueno, el pensamiento en su intento ahí, que sabemos que no está funcionando muy bien y suceden todos estos síntomas, pues la sensación que tiene o lo que necesita es como de desembarazarse. Por eso lo menciona así, sobre todo en la teoría de Luis Chiosa, así lo menciona, ¿no? Y ante los dolores de cabeza intensos o las migrañas, nos encontramos con síntomas que se comparten con otras enfermedades que presentan este tipo de dolores, ¿no? Y encontramos algo muy específico en las migrañas, que son las etapas. En estas etapas de la migraña vemos combinados síntomas incluso estomacales o gástricos. Y entonces, en esa necesidad de sacar algo del pensamiento, lo cual nos es inconcebible, lo que no toleramos y queremos echar hacia afuera, es como en el momento, digamos, de parir. No porque esté diciendo que quienes hemos estado embarazadas ya queremos echar para afuera. O sea, sí, cuando las que hemos estado embarazadas o quien ha estado cerca de un embarazo, bueno, pues sabes que estás creando vida, estás creando algo que tarde que temprano, después de un término, va a salir. Y no podemos dejar de lado toda la sintomatología que representa, ¿no? Que la hinchazón del estómago, los malestares estomacales, incluso, fíjense, cómo ante ciertos dolores de cabeza muy intensos, sobre todo en la migraña, quien la haya sufrido, puede llegar a haber vómito. Entonces, cuando se vomita, al momento de vomitar, el cuerpo descansa después de un dolor muy intenso. Es un poco como los niños cuando lloran, algunos incluso hasta se vomitan y ya descansan y se duermen, ¿no? Cuando están enfermos. A eso nos referimos con esa sensación de embarazo, o esa fantasía inconsciente de embarazo, pero es a nivel de pensamiento. Entonces, los dolores de cabeza, las migrañas, así se viven. Y es un pensamiento inconcebible, intolerable, que tiene que salir. En las migrañas encontramos características muy específicas, como personas que pueden durar hasta un día o dos encerrados, aislados, que no pueden enfrentarse al exterior, porque los síntomas son muchos, no toleran la luz, no toleran, y todo está a raíz de esto, de los pensamientos inconcebibles que es necesario sacar, ¿sí? Bueno, para no ser tan redundante y poder continuar, únicamente quería comentar, ¿no? Que cómo tenemos tan arraigados también dentro de la cultura estos dolores de cabeza, que utilizamos expresiones de eres un cabeza dura, refiriéndose a aquel que piensa mucho, se te calentó la cabeza, cuando alguien de pronto da una buena idea, uy, le pensaste mucho, ¿no? Pues justamente localizando físicamente el pensamiento pues en el cerebro, y también de esa manera todas los atinos o desatinos van a perjudicar en esta zona, ¿no? Y quería hacer la aclaración justamente ahorita que utilizaste la palabra del embarazo, porque en diferentes ocasiones cuando me ha tocado dar las clases me han preguntado los alumnos, pero ¿qué tiene que ver aquí el embarazo? Bueno, en estos textos, muchas veces hablar del embarazo tiene que ver más bien no con la gestación, sino más bien con aquello embarazoso, es decir, aquello cargado de un afecto que puede ser pues la vergüenza, puede ser una incomodidad, puede ser un mal pensamiento, y entonces estamos cargados de eso, y a eso se va a referir en muchos textos de psicoanálisis, cuando algo habla de un embarazo o una fantasía de embarazo y no precisamente a tener un hijo. Sí, claro, bueno, a cargar algo que pesa, ¿no? Lo voy a poner en el sentido de la palabra, que pesa, o que no se quiere en ocasiones, o que es difícil, o que es complicado, y pues sí, para eso se está cargando algo que no debería de tener o estar, o debería ser más livianito, y pues resulta que no. Bueno, con respecto a las enfermedades de la piel, aquí ciertamente la piel, que es el órgano que está en el exterior o que nos conecta con el exterior, entonces tanto va a haber problemas de aceptación y de rechazo, o de aislamiento o de fricción con los otros, a fin de cuentas, y por esa razón
ese tono rojo que tienen a veces las alergias. Puede ser tanto de una fricción con alguien más que se tuvo, o puede ser como un rompimiento de que se quitó el lazo, de que estaban pegados y se despegaron, y eso también, por supuesto, que va a doler. Entonces, bueno, también esas dos partes hay que ver cuál es como la fantasía inconsciente. Como bien saben, en psicoanálisis, las fantasías contrarias van a producir como un mismo síntoma. Entonces, aquí tanto una idea de separación como una idea de fricción va a causar este problema, bueno, en la piel, o este enrojecimiento en la piel. Y bueno, también el preguntarse qué le pica al paciente que no puede con eso y que por eso le causa escozor o le causa ¿cómo le llama? Bueno, comezón, el que le produce comezón al paciente, ahí como tal, ¿no? Si se acuerdan de las películas de Salvador Dalí, que utiliza las hormiguitas para, bueno, ahí puede ser ahí en la piel o en cualquier otro lado, de eso se trata, a fin de cuentas, ese hormigueo que la persona no está a gusto y que le produce malestar y no se lo puede quitar porque hay algo que ahí ronda o ahí le pica. Karina, por favor. Sí, nos seguimos con la... ¿Sí? ¿O con los riñones? Por la cuestión del tiempo, no sé. Sí, los riñones. ¿Sí? Ok, la que sigue son las enfermedades del riñón. Aquí las preguntas que nos mencionan en el libro son las siguientes. Dice, ¿qué problemas de convivencia tengo? Acostumbro a pararme en la fase de proyección de mi pareja como problemas excesivamente suyos. Dejo de verme a mí mismo en la manera de obrar de mi pareja. Me aferro a viejos problemas impidiendo con ello el libre curso del desarrollo. ¿Y qué saltos quiero hacerme dar en realidad? ¿Qué saltos quiere hacerme dar en realidad la piedra de mi riñón? Aquí hay puntos importantes en estas preguntas y van en función de que cuando hablamos de las enfermedades de riñón, estamos hablando de enfermedades que pueden llevar a mucho deterioro, ¿sí? Aquí en el libro creo que nos menciona lo que son las enfermedades de vejiga y también las enfermedades de riñón por separado. Nosotros en la teoría de Luis Chiosa los vemos un poquito más juntos todos, pero lo que sí consideramos y tenemos muy presente es eso, que en los pacientes que presentan este tipo de enfermedades pueden llegar a un deterioro que los lleve a una total dependencia de un otro. Entonces, hablando de los contrarios, ¿qué tenemos? En esas fantasías inconscientes nos podemos encontrar que son personas que desean separarse. La fantasía inconsciente sería como de melancolía de la pérdida de un objeto, que lo viven como algo muy, muy único, ¿no? Entonces están ahí atrapados como en la melancolía, pero eso a la vez lo viven en codependencia. Aquí me llama la atención que la pregunta esté enfocada a la pareja. Podríamos trabajar con estos pacientes tanto el vínculo de pareja como el vínculo con la madre, con los familiares que tienen más cerca, porque estamos hablando de eso, de una codependencia, y entonces nos hace la referencia a los riñones que son 2, ¿sí? Entonces, desde ahí también nos hacen esa marcada relación, es como estar pegado a alguien y no poderse sostener a él. Entonces, está la lucha por una parte como de no querer ser dependiente, pero cuando no se logra tratar la enfermedad o no se lleva a un proceso favorable en el que el paciente identifique o trabaje en todo este tema de su enfermedad, va a complicarse. Sabemos que puede pasar hasta la diálisis, después de eso sigue la hemodiálisis, y la dependencia puede llegar a ser tal que incluso se requiera un trasplante de un miembro de la familia o de alguien que sea compatible, ¿sí? Hablando de este tema y de esta relación, como lo mencioné en la pregunta, ¿no? Las preguntas lo nombran más directamente con el tema de pareja. Nosotros ahí tendríamos que ver los vínculos del paciente, porque cómo es su dependencia o su codependencia a grado tal de llegar incluso a necesitar un órgano, ¿sí? No ya nada más que se haya deteriorado, pues, la salud o, digamos, una infección, una piedra, tal. No, puede llegar a tal deterioro de necesitar
un órgano. Y entonces aquí tendríamos nosotros también este tema del desear quizás una nueva vida, pero de una forma más pasiva, una a través de un otro. Sí. Dan, el micro, Dan. Ahí estamos. Digo, justamente no se requiere de otro, de un órgano, sino que se requiere de un otro. Y si fuera posible para ellos es el que el otro venga a hacer las cosas por mí, y es lo que se manifiesta a través del trasplante. Si yo ya no filtro, que venga el otro a filtrarme, que venga el otro a hacerme, que venga el otro a hacer y por mí, y justamente esa es la vivencia de la dependencia. Se habla, por ejemplo, acerca de estos vínculos o de esta nostalgia por aquello perdido, y sabemos que evidentemente va a ser la figura de la madre fantasiada, ¿no? De la madre infantil. Estas personas que generalmente viven de una forma melancólica, nostálgica, pensando en lo que pudo haber sido, en lo que se perdió, etcétera, etcétera, pues están hablando de una completa infelicidad de su presente. Y esto, ojo, no quiere decir que su pasado haya sido bueno, pero donde se está viviendo la enfermedad es el día de hoy, ¿no? Y una persona que no está viviendo su día de hoy es una persona que no va a vivir de una forma saludable o de una forma satisfactoria, porque siempre es un eterno presente, ¿no? Vaya, entonces no quiere decir que sí, que mañana vaya a estar bien o que ayer hubiera estado bien, no, se trata de vivir el momento bien. Cada minuto en el que estamos se trata de vivirlo bien. ¿Y cómo se vive bien? Pues bueno, no nada más conmigo, con la relación con el otro, con la relación de mi trabajo, con una relación de pareja, de amigos, amistades, una relación con el medio ambiente, una relación con la espiritualidad, qué sé yo, ¿no? Estas personas terminan paradójicamente rodeadas de sus familiares, pero completamente aisladas. Son personas a las cuales realmente han fracturado, ellos de alguna manera han fracturado estos vínculos con los demás o los vínculos sanos, y la única manera en la cual se van a vincular es a través de la enfermedad. Y esto desgasta aún más el vínculo, porque aunque los familiares y tenemos esta idea o concepción de que tenemos que cuidar a los enfermos, terminan cansados, y eso se ve mucho con el paciente con daño renal, en el que es una enfermedad altamente demandante, en que los familiares ya, se puede decir, ya están hartos, muchas veces ya están pensando con estas frases de, ay, ojalá ya Dios lo retire, ojalá ya, aunque pues bueno, chocante la idea, pero justamente es el que cada uno tiene que vivir de forma independiente, ¿no? De las enfermedades, creo yo, más difíciles, más feas también de pronto de presenciar, esto de las fallas renales, y justamente por no querer hacer un trabajo propio de filtrado. Estoy hablando de un filtrado de las emociones, de un filtrado de las circunstancias, de un filtrado donde a mí me vuelve responsable. Un filtro es eso, yo pongo mis límites, yo digo que sí entra, que no entra, que es bueno para mí, que no, que me daña, lo separo. Y una persona que no quiere hacerlo, evidentemente va a depender de otros para que lo hagan, ¿no? De tal forma que mi organismo va a dejar de filtrar, mis riñones dejan de filtrar, y todo lo bueno, esas alegrías, esa familia que viene a verme, lo bonito que tenga la vida, los trabajos, las mascotas, los animales, todo lo bonito, igualmente se desecha porque no retengo nada conmigo, nada nutricio lo retengo conmigo. Ay, que fue ahora el micrófono. Sí, bueno, y por último, pues ya con lo de la, bueno, vejiga y las enfermedades renales, de que, bueno, ciertamente se hace hincapié con la pareja, como decía Karina, pero también, digo, no siempre va a ser así, va a ser con el paternal, con el que se conviva más, con el que se tenga ese dúo dinámico, como decían a Batman y Robin. Entonces, el problema va a ser que con esta persona se haga todo, o sea, el único objeto amoroso, el único objeto de amor, un objeto de relación. Y las otras personas, digamos, quedan como excluidas. Y el problema es de que cuando se convive tanto con una persona, quizás en el trabajo, en la casa, en los amigos, etc., siempre sea como los vayan juntos para todos lados,
ciertamente el amor es el que los une, pero también va a aparecer el odio, el malestar y todo eso. Y si no hay otro objeto, se le va a ir o va a recaer en la única persona que está ahí. Así que va a ser depositario de todos los afectos buenos y malos. Y ese es el gran problema, ¿no? Esas piedras que serían, que llamar las agresiones o las quejas que quizás le haga con la que convive, debería de ir para otra persona o debería hacer la queja con otras personas, amigos, conocidos, y no para la misma persona. Entonces, como se reprime, a fin de cuentas ahí se queda la agresión y no se le puede decir a la misma persona que se le ama que también en ese rato se le odia o le cae mal, qué sé yo. Entonces, por esa razón es que se va, somatizando con respecto al riñón, tanto a nivel de las piedritas como de la orina. Al fin de cuentas, la orina no deja de ser una agresión hacia otro. Entonces, por lo regular, bien lo saben que las enfermedades de los riñones y de la vejiga son más bien infecciones. Entonces, esta parte de la agresión que se queda contenida es la que no se puede sacar, es la que no se le puede dar a la misma persona que se ama, pues por lo mismo, pues se le va a destruir. Entonces, la persona, entre comillas, se va destruyendo o pierde esa capacidad de destruirla con alguien más o quejarse con alguien más, porque pues no hay nadie más a quien decirle, ¿no? Entonces, sí, ciertamente para eso son los amigos y los compadres y los familiares y todo eso, para que se quejen de con quien viven, así en el amplio sentido de la palabra, y ya puedan descansar también y puedan descansar esa agresión o ese malestar, más que agresión, malestar que se podía tener por alguna situación. Así que ahí está. Muy bien, pues nos pasamos a las enfermedades cardíacas, que también las enfermedades cardíacas, son, entre comillas, sencillas de interpretar o de descubrir la fantasía inconsciente, porque tiene que ver con una ruptura de corazón, una herida narcisista, una gran herida narcisista en la persona, que hace que, ahora sí, su corazón se rompa, literal, así como en el corazón que vamos a ver ahí en el 14 de febrero. Entonces, muchos soldados caídos, como les digo, soldados caídos. Entonces, esa parte es una gran herida narcisista, que alguien le diga que no quiere ser su pareja o lo rompa, qué sé yo. Entonces, cuando no se puede tramitar bien, no se puede quejar bien, entonces siempre sencillamente la persona va a padecer del corazón, de esa herida narcisista, y por eso mismo es que ahora sí se va a quedar con la mitad de su corazón, porque el otro le pertenecía a otra persona, y mientras lo recupera, pues obvio está que va a quedar dolido, ¿no? Sí, el corazón duele, sí, en este sentido de entenderlo como heridas narcisistas, pues obvio está como tal, ¿no? Cualquier herida del cuerpo, exactamente igual, herida al narcisismo es exactamente a eso como se refiere. Hoy se puede ejemplificar con un corazón roto como tal. Karina, por favor. Hablando del corazón roto, cuando hablamos de este tipo de enfermedades, tenemos que mencionar el dolor en el pecho, ¿no? O sea, que hace referencia al corazón roto. Entonces, es el dolor en el pecho, y ese dolor, ¿de qué nos va a hablar? Pues de una angustia sin nombre, que es como nosotros solemos nombrarla, ¿no? Esa angustia que está viviendo, que muchas veces saben por qué es y otras no. Estamos con el tema de lo que es consciente y lo que es inconsciente. En este tipo de enfermedades, la vivencia, empezando por la fantasía inconsciente, tenemos una pérdida de una madre umbilical, que se ha repetido en varias de las afecciones. En el sentido de la vivencia, lo tenemos como un sentimiento de ignominia, de resentimiento y sobre todo de llevar la vida a un ritmo ajeno, a un ritmo que no es propio. Y aquí podríamos quizás incluir algunas enfermedades como las que tienen que ver con la presión arterial y todo esto, ¿no? Donde las personas sienten que no viven su vida, que en realidad sus deseos y todo lo que están llevando a cabo están más en función de un otro, de lo que otros les piden de ellos y tal. Entonces, aquí es un punto que tenemos que identificar con los pacientes y que debemos trabajar con ellos. Y viendo las preguntas que nos mencionan en el libro, hay algunas que se relacionan con lo que usted mencionaba y con esto que les estoy diciendo. Como dice, tengo la cabeza y el corazón, el entendimiento y el sentimiento en un equilibrio armónico. ¿Dejo a mis sentimientos espacio suficiente y me atrevo a exteriorizarlos?
¿vivo y amo con todo el corazón o solo con la mitad? Que es lo que usted decía, ¿no? Del corazón roto. Y podemos encontrar muchas frases que hacen referencia a esto, a las mitades. Incluso cuando hablamos del amor, ¿no? Hablar del amor y decir que si te consideras media naranja o no, los que dicen, no, yo soy un entero, ¿no? Entonces, aquí como paciente, ¿tienes el corazón completo? ¿Tienes el corazón partido? ¿Cuántas partes tienes tu corazón, no? O ya hiciste brochetas de tu corazón. Recordaba yo, por ejemplo, el tema en las cuestiones cardíacas relacionado a la edad, pues es más frecuente que lo relacionemos con pacientes de cierta edad hacia adelante. Si bien hay pequeños que tienen afecciones cardíacas, yo quisiera comentar de las personas de cierta edad hacia adelante que se relacionan también mucho este tema del corazón partido con, por ejemplo, el nido vacío, ¿no? Con las personas mayores. Y tenemos que hacer referencia a ciertas expresiones o lenguajes que se hace de repente en este tipo de personas. No, pues mis hijos ya se fueron todos de la casa, eso me parte el alma. O estoy comiendo solo todos los días porque ya nadie me acompaña y me duele el corazón, ¿no? Entonces, ubicar también el lenguaje de las enfermedades en relación a los síntomas. Y esto es algo muy característico que vamos a ver más adelante también, por ejemplo, en la artritis reumatoide, ¿no? Cómo el paciente habla en función a su enfermedad y a su síntoma. En este caso específico, en el de las enfermedades cardíacas, pues lo relacionado al dolor del corazón, a los mareos y a las náuseas a veces también, cuando sube y baja la presión. Todo el lenguaje conlleva expresar algo del paciente a través del cuerpo y del síntoma. También el corazón de condominio, ¿no? Que también es una afección de alguna manera, porque nos habla de la manera en la cual se vincula con los otros, ¿no? Podríamos pensar que si tiene corazón de condominio es que tiene mucho amor que dar, cuando en realidad, pues el amor maduro o el amor entendido, pues se le da a una sola persona y no se anda regalando a cualquier persona, ¿no? Expresiones también como tenemos de el corazón de piedra o el corazón de hielo. Tenemos expresiones de se endureció el corazón, como por ejemplo hablando de estos adultos mayores en los cuales se vuelven amargados o tuvieron muchas pérdidas y entonces su corazón se seca o se endureció, etcétera, que evidentemente también va a tener repercusiones a nivel de lo físico. Y junto con las enfermedades cardíacas, también estas enfermedades de circulación, que son, como decía el doctor hace un momento, pues muy fáciles también de interpretar. Cuando tienen la presión muy alta, pues evidentemente habla de que la persona tiene presiones, tiene mucho estrés alrededor de la persona, y lo cual hace que también le suba la tensión. Es una vida muy tensa que al final del día va a terminar afectando, pues, si bien estamos hablando de las enfermedades cardíacas, pero el organismo en general. Entonces, mucho cuidado también en el cómo tratamos nuestros vínculos y nuestras relaciones con el otro y a quién le damos el corazón, ¿no? Hablando metafóricamente también. Sí, definitivamente. Bueno, unos saludos, Emanuel Leiva, saludos Emanuel, Nancy Carrillo, también saludos, Patrocinio Jaime desde Paraguay, saludos a Paraguay, allá la bella República de Paraguay y su capital Asunción. Nancy Carrillo dice, ¿sería algo similar al cáncer, el no expresarse? Sí, bueno, saludos también ahí a Eric y a José Luis, saludos José Luis. Y bueno, sí, el cáncer se puede considerar, como bien lo decía Daniel hace rato, una fantasía de embarazo, bueno, o de renacimiento. La persona, bueno, y ciertamente el cáncer se puede considerar o se puede definir como una psicosis de órgano. El órgano que se vuelve cancerígeno se enloquece y funciona mal, y tan mal funciona que le hace perder la vida a la persona, ¿no? Pero en este mal funcionamiento, el querer, y también algo característico de las células cancerosas, es que de que no mueren, que parecen como eternas, no se dice eternas, ¿no? Se dice, ¿cómo se dice? ¿Inmortales? Inmortales, exacto, muy bien, inmortales. Entonces, esta parte de la inmortalidad también es un deseo de la persona que quiere ser inmortal, que quiere seguir viviendo, que quiere tener una nueva vida, pero lo va a hacer de la manera patológica, que es obvio, está por medio de un tumor maligno,
y por eso mismo es de que, bueno, aparece el cáncer. Ciertamente estamos hablando de que es a nivel de la fantasía inconsciente. Muchas veces las personas iban a reconocer esta parte de querer una nueva oportunidad de vida, un nuevo inicio, y que ahora sí, cuando se curen van a ir y hacer y deshacer y viajar y poner negocios. Ciertamente a eso se refiere. No aceptan de que ya se terminó su tiempo, de que ya no pudieron hacer eso, o de que ya no pueden renunciar a eso que tanto quisieron y que no se les hizo. Entonces, bueno, viene la parte patológica, la parte de la fantasía patológica, de que el cáncer, bueno, el tumor maligno, no deja de ser esa fantasía de un renacimiento, de un embarazo patológico, para otra vez de ahí partir y otra vez aparecer. Y cuando sucede que las personas se curan, entonces otra vez aparece una nueva vida, ¿no? Qué bueno que me curé y ahora voy a hacer mi nueva vida como la quería. Bueno, a veces sí se puede, pero en ocasiones pues ya es demasiado tarde y ya la persona, entre comillas, desperdició su vida, o no supo qué hacerla, o lo hizo mal, o se quedó con las ganas de hacer cosas, y por esa razón viene el malestar de no haber hecho nada en la vida, o de lo que quería, y por eso, o que no le salieron las cosas como quería. Bueno, también hay que ver esa fantasía de y bueno, aparece de forma patológica este cáncer, ¿no? O este tumor. A ver, saludos, Maribel Ivonne Tequianés, saludos, Maribel. Jimmy Ramírez, saludos, Jimmy, saludos, excelente, siempre interesante escucharlo, gracias. Emanuel Eiva. ¿Y la baja presión a qué se asocia? Bueno, se puede, creo que tiene que ver con lo que la pregunta viene a que les dije de la presión alta o la alta tensión y los problemas de estrés. Es un abandono justamente de las presiones de la vida. Es una persona que quiere renunciar a todas estas presiones de tal manera que se aleja y recordemos que la presión baja puede llevarnos, por ejemplo, a los desmayos, que no es otra cosa más que una simulación de una muerte. Es una pulsión de muerte que se está activando justamente por el no querer seguir con las presiones de la vida cotidiana, ¿no? Sí, sería como seguir queriendo tener una vida de niño o de bebé, todo tranquilo, a gusto, que no haya nada de obligaciones, pues también como fantasía. Emanuel Leiva, ya. Y Mari Carmen Dongo, saludos desde Perú, saludos allá a Lima, Perú. Bueno, a Lima y también a Perú, bueno, donde esté. Una ganancia para mí el seguir perteneciendo a Unifreud. Gracias, Mari Carmen. Excelente tema, y justo en este momento para refrescar conceptos, casi final de mi certificación en psicosomática. Así, ahí está Mari Carmen, que también es alumna de Karina. Así es. Nancy Carrillo, muchas gracias, interesante. Ya que se me pasaba invitarlos al diplomado de introducción de psicoanálisis. Está abierto a todo público, no solamente a psicólogos y médicos, sino bueno, a todo público que le interese saber de estos temas, o que se inicie su experiencia dentro del psicoanálisis, aunque no tenga conocimiento de psicoanálisis o de ciencias de la salud. Así que bueno, está abierto a todo público, invitados, ya inicia en marzo, así que ahí lo pueden encontrar la publicidad en las redes sociales, en unifreud.com, también por si les interesa estos temas, o bueno, ahí empezar a recordar o empezar a profundizar estos temas en este diplomado de introducción. ¿Alguna otra enfermedad o alguien que así? ¿Dónde me quedé, Karina? Sí. Pues de acuerdo al orden que teníamos en el libro, queda trastornos del sueño, o tenemos también lo que es artritis reumatoide. No sé usted cuál considere que abordemos también. Las dos si quieres. Sí, bueno, hablando de lo que son los trastornos del sueño, nos encontramos otra vez con estos polos opuestos, ¿no? Que venimos viendo. Ahorita hablábamos de lo que es, por ejemplo, la hipertensión y la presión baja. Para terminar ahí, así un breve, también tenemos lo que es la arteriosclerosis, que es como un taponamiento de las venas, y es hablar de que no les corre la sangre o no les corre la vida, no están abiertos, están como taponeados, ¿no? Como para completar ese tema de lo cardíaco y la presión. En cuanto a los trastornos del sueño, los opuestos que vamos a encontrar son las enfermedades o los trastornos relacionados con el no dormir, que sería pues el insomnio, y las relacionadas con el dormir de más. Nos encontramos los opuestos otra vez. Vamos a leer las preguntas que nos mencionan, que son: ¿en qué medida dependo del poder, el control, el intelecto y la observación? Esto es en relación al insomnio. ¿Soy capaz de desasirme?
¿Están desarrolladas en mí la capacidad de entrega y la confianza? ¿Me preocupo del lado nocturno de mi alma? ¿Cuánto temo a la muerte? ¿He meditado sobre ella lo suficiente? Bueno, si tratamos de aterrizar estas preguntas y el hecho de que la persona no pueda dormir, es que tanto teme perder ese control de lo que sucede en el día a día, ¿no? O incluso en el poder dormir, el sobrepensar, el querer resolver las cosas en el periodo de sueño. O sea, no tener ese control o ese poder o ese intelecto, esa observación de trabajar y resolver las cosas en el día, en el horario que corresponden, sino llevarlas tal vez a la noche, cuando yo debería estar durmiendo y no. Estoy tratando de resolver todo en ese tiempo, en el tiempo que debería de ser para mí, para descansar. Eso en cuanto a lo que viene siendo el insomnio. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo al respecto. Dos formas de ver el mismo problema, la misma temática, ¿no? La pulsión de vida activa, la pulsión de muerte activa en una o en la otra, que tiene que ver con un disgusto también como por la forma de vida. Tenemos, por ejemplo, en el insomnio, no me alcanza la vida, no me alcanza el día para hacer frente a mis necesidades, tengo que estar despierto para terminarlas. Por el otro lado, no me gusta, no me agrada lo que estoy viviendo y entonces pues le apago a la vida, ¿no? Me voy a dormir y me olvido de todas esas cosas que no me hacen estar contento. Nancy Carrillo, saludos, y dice, me acabo de inscribir al diagnóstico, a la especialidad de diagnóstico y tratamiento de psicopatologías. Pues nos vemos en enero, en marzo, Nancy, ahí también. Saludos. Y Juan Alfonso Díaz, saludos Juan Alfonso, y también interesantísimo tema. Bueno, ya por último, también los accidentes de tráfico, ahorita que estaba viendo aquí el resumen. Bueno, resulta que los accidentes de tráfico no es que sea, son interpretables completamente, ¿cierto? Son accidentes, ciertamente, pero lo que hay que preguntarse es, no si uno sabe manejar, sino si uno sabe manejarse a sí mismo. Entonces, el coche no deja de ser proyección, a fin de cuentas, de la persona. Si maneja mal la persona su coche, quiere decir que se maneja mal a él mismo, ella misma, también está muy acelerado o muy apaciguado, y pues el no saber las leyes del exterior quiere decir que tampoco no aplica las leyes o los límites en el interior. Entonces, ciertamente, si una persona choca mucho, pues quiere decir que a nivel psíquico es exactamente igual, choca mucho con las personas sin el carro, ¿no? Entonces también hay que revisar ahí qué está sucediendo. Y último comentario, despedida, por favor, Karina. Sí, doctor, nos faltaron las antiinmunes y la artritis reumatoide, siempre quedamos cortos de tiempo. Bueno, o rápidamente un comentario. Ay. Sí, gracias. Pues los invitamos al curso de introducción al psicoanálisis. Esperamos verlos pronto para que se inicien o continúen en este camino, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Daniel. Bueno, agradecerles que hayan estado con nosotros, su participación, la invitación a que nos sigan viendo cada viernes, que compartan con nosotros estos temas tan interesantes. Y pues gracias, hasta luego. Eso es todo. ¿Una película en especial de recomendación? Recomendación, pueden ser estas películas que tienen que ver con psicosomática, Musarañas por ahí, una película española es Musarañas, ahorita es la que se me viene a la mente, pero estas películas que a final de cuentas, que no la he visto, creo que todavía no sale, si no estoy mal entendido, pero también podemos hablar de la situación de la obesidad con la nueva película, la de La ballena, de Fraser, que también tiene una interpretación en el cómo afecta el organismo, ¿no? Esta manera de no poderse mover o no quererse mover. Sí, completamente cierto. Nancy Carrillo, ¿cuándo inicia el de psicoanálisis? En marzo también. En marzo. Estoy con enero yo, pero no, ya pasó, ¿verdad? Bueno, en marzo también inicia. Y bueno, con las articulaciones rápidamente, el problema de las articulaciones, hasta el nombre lo dice, algo no se articula del exterior al interior o algo del interior no se articula, o algún pensamiento, un deseo, una fantasía con la vida del paciente, y por esa razón es que ahí va a chocar los huesos, pues, o va a chocar, choca, es como representación de la vida de la persona que choca con algo que no puede ni aceptar ni renunciar, y también es como un dilema ahí que el que tiene. Así que rápidamente las articulaciones. Así que gracias, nos vemos. Dime. Articulación, y algo que a mí me ayudó,
rápidamente el comentario. También es un comentario que usted me dijo cuando estábamos estudiando, que es que la articulación conecta a dos miembros, entonces también nos habla del problema del vincularse con el otro. Sí. Con el papá, la mamá, el hijo, el quien sea. Exacto. Sí, y también hay problemas con la articulación, o sea, con el, los, y hay que ponerle nombre ahí para saber con quién es el verdadero problema, ¿eh? Pero bueno, para que vean cosas que se sabe de esos temas súper interesantes, para que vean, darle nombre al verdadero nombre a las enfermedades. Bueno, gracias a todos, muchas gracias Karina, gracias Daniel, gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Ahí están las redes sociales para que nos sigan, en YouTube también, los programas pasados y los nuevos, y ahí también los pueden encontrar. Y bueno, gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, muchos abrazos, los queremos mucho y aquí nos vemos y nos vemos el siguiente viernes aquí. Gracias y adiós, y colorín colorado.